Estamos a 17 de noviembre del año 2024 y hoy vamos a tener la escuela bíblica número 5. Os voy a hablar del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a ver unos cuantos pasajes de la Biblia donde se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová se le llama en la Biblia, el Espíritu de Elohim, es decir, de Dios, de estos dioses. Elohim es una palabra hebrea que también se puede traducir en plural, por dioses. Se puede traducir en singular, Dios, y se puede traducir también en plural, por dioses. Cuando la Biblia, el Antiguo Testamento, habla del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Elohim, siempre se refiere a este Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Porque ¿qué nos enseñan en las iglesias desde hace siglos? ¿Qué es lo que se enseña en las iglesias de la cristiandad apóstata? Pues siempre nos han enseñado, la Iglesia Católica, en las iglesias protestantes, muchos otros también falsos cristianos, esta hierba mala, esta cizaña que un día serán recogidos y arrojados al fuego, nos enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Otros dicen que es un tercer Dios, es decir, una persona divina en definitiva. Enseñan que es una persona divina, otros enseñan que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, es el propio Jehová, es el propio Dios. Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseñan las Sagradas Escrituras sobre el Espíritu Santo? Sobre el Espíritu de Dios, este Espíritu de Jehová. Bueno, la Biblia enseña bien clarito, como vamos a ver en muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios. Esto lo vemos en muchos pasajes, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cuando se habla del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, pues se refiere a su Espíritu. Es algo que Dios tiene, que este Dios tiene. Por eso se le llama, repito, el Espíritu de Dios. Si fuera una tercera persona divina, si fuera un tercer Dios, nunca se le llamaría el Espíritu de Dios. Se le llamaría a Dios, se le llamaría a Jehová, pero nunca al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios se le llama Jehová. Nunca. No vais a encontrar ni un solo versículo donde al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios se le llame Jehová. Jamás. Es el Espíritu de Jehová, que es muy diferente. Es algo, esta fuerza, este poder que Dios tiene, que Dios el Padre tiene, el Dios Todopoderoso, y que también lo tiene Jesús, el Hijo de Dios. Es el mismo Espíritu. Me voy a centrar en esta escuela bíblica número 5, especialmente en un pasaje que siempre citan estos falsos cristianos, trinitarios, esta hierba mala, esta cizaña, para enseñar la doctrina de demonios, la herejía de que el Espíritu Santo es una persona divina. Unos dicen que es una tercera persona divina, otros dicen que es un tercer Dios, como por ejemplo la Iglesia mormona. Los mormones enseñan que es un tercer Dios. Los trinitarios, por ejemplo, católicos y evangélicos o evangelocos, enseñan que es una tercera persona divina. Al fin y al cabo, estas dos iglesias falsas enseñan lo mismo, que es una persona divina. Una persona divina, dicen que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y sin embargo, según la Biblia, el Espíritu Santo es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios. Pero especialmente, fíjense bien, tanto los unos como los otros, es decir, tanto los triteístas, que enseñan que el Espíritu Santo es un tercer Dios, como los trinitarios, que enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, siempre se basan especialmente en un pasaje del Nuevo Testamento, en unas palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Capítulo 14. Y concretamente
en los siguientes versículos. Vamos a leer a partir del verso 16. Abrid vuestras Biblias. Dijo Jesús. Bueno, vamos a leer a partir del verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Y vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Bien, aquí como podéis ver, el Señor Jesús estaba hablando del Espíritu de verdad. En la versión Reina Valera de 1970 se le llama otro consolador. ¿Qué es lo que dice el texto griego? Mirad, poned mucha atención. La palabrita griega que ahí aparece significa ayudante. Ayudante, ayudador. Aquí la Reina Valera lo ha traducido por consolador, pero en realidad el verdadero significado de esa palabra griega, que es parácletos, es ayudante, un ayudador. ¿De acuerdo? Pero es que hay más. Fijaos, Jesús dijo, y os dará, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Saben ustedes cuál es la palabrita griega que ha sido traducida por otro? Es la palabra alos. Y la palabra griega alos, ¿saben ustedes lo que significa? Significa otro diferente. Otro diferente a mí. Es decir, no se trata de una persona, es otro diferente a mí. Alos en griego. Si el Espíritu Santo fuera una persona divina, Jesús no hubiera dicho otro. No aparecería la palabra griega alos, que significa otro diferente a mí. No. Si el Espíritu Santo es una persona divina, como enseñan millones de falsos cristianos, sean los trinitarios o sean los triteístas, no se hubiera utilizado la palabra alos, que repito, significa otro diferente a mí. Diferente a mí, eso es lo que significa alos. No es una persona divina porque es otro diferente. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Como dice Jesús, para que esté con vosotros para siempre. Efectivamente, el Espíritu de Dios está con sus discípulos para siempre. Por ejemplo, mira, Jesús, después de resucitar, se aparece a sus discípulos. ¿Y qué dice el Evangelio? Lo dice el Evangelio de Juan. Dice que les sopló. Les sopló. ¿Y qué es lo que les dijo? Recibid el Espíritu Santo. A ver, ¿qué es lo que le sopló Jesús a sus discípulos? ¿Le sopló una tercera persona divina? ¿Le sopló al Dios Padre? Como dicen muchos. Dicen que el Espíritu Santo es el propio Padre Celestial, dicen muchos falsos cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús, cuando le sopla a sus discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo, ¿les estaba soplando al Padre Celestial? ¿Verdad que no? Es una estupidez. ¿Cómo Cristo les iba a soplar al Padre Celestial? Si el Espíritu Santo fuera el Padre Celestial, Cristo les hubiera soplado al Padre Celestial. El Padre Celestial sería un soplo entonces, lo cual es absolutamente estúpido, es absolutamente satánico, es totalmente demencial. Cristo les sopló aire, una energía. ¿Qué es el aire? Cuando nosotros soplamos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Sale aire. Es decir, dicho en otras palabras, sale una energía. Energía. Eso es lo que Jesús les sopló a sus discípulos.
una energía. No le sopló una tercera persona divina, ni le sopló al Padre Celestial. Le sopló una energía para que la recibieran sus discípulos. Les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Luego después, el día de Pentecostés en Jerusalén, ¿qué es lo que dice de la Biblia? Que fueron llenos de esa energía, fueron llenos de ese Espíritu de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, idiomas humanos. Lo ve. El día de Pentecostés en Jerusalén, los discípulos de Jesús fueron llenos de esta energía, llenos de este poder de Dios. Vamos a seguir con el pasaje de Juan capítulo 14, donde millones y millones de falsos cristianos, de hierba mala, pretenden basar esta herejía de que el Espíritu Santo es una persona divina. Repito, el Señor dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudante. Recuerde, la palabra griega que ahí aparece es alos, que significa otro diferente a mí. Diferente a mí, no se trata de una persona, es otro diferente a él. Os enviaré otro ayudante. Y ahí está la palabra clave. Ayudante. Erróneamente la versión Reina Valera lo ha traducido por consolador. Pero es mucho más exacta como lo han vertido otras versiones, que significa ayudante, un ayudador. Y yo pregunto, esta energía que Jesús, por ejemplo, sopló a sus discípulos cuando les dijo recibid el Espíritu Santo, esta energía, este viento de Dios, ¿es un ayudante? ¿Nos ayuda? Porque estos falsos cristianos trinitarios y los triteístas dicen, no, el Espíritu Santo tiene que ser una persona divina, una tercera persona divina o un tercer Dios, como dicen los triteístas. Tiene que ser una persona divina porque Cristo le llamó el ayudante, otro ayudante. Por lo tanto, si es un ayudante, tiene que ser una persona divina. ¡Estúpidos! ¡Idiotas! Una energía impersonal, una fuerza, también nos ayuda. El viento, por ejemplo. El viento, lo que Jesús sopló a sus discípulos cuando les dijo recibid el Espíritu Santo. ¿El viento nos ayuda a nosotros? ¿El viento? Claro que sí. El viento es un ayudante. Yo, por ejemplo, si viajo por el mar, ahí tenéis el mar al fondo, si voy en un barco de vela, para que el barco avance por el mar, tiene que haber viento. El viento me ayuda, esa energía que es el viento me ayuda para empujar el barco y para que yo vaya avanzando. ¿Queda clarito? El viento, que es una fuerza, una energía impersonal, por supuesto que es un ayudante, nos ayuda, me ayuda a avanzar en un barco de vela por el mar. ¿Queda clarito? Entonces, cuando dicen estos mamarrachos, estos falsos cristianos, sean los triteístas o sean los trinitarios, dicen, no, el Espíritu Santo es una persona divina porque Cristo le llamó el otro consolador, nuestro ayudante, vamos. Y como es un ayudante, tiene que ser forzosamente una persona divina. ¡Estúpido! ¡Pedazo de mendrugos! Una energía, una fuerza, también es nuestro ayudante. Y el viento, una energía como el viento, no es una persona literal, pero me está ayudando, así de simple. Vamos a poner otro ejemplo. Yo estoy en un río, metido en un río, el río tiene corriente, y la corriente me está ayudando a avanzar por el río. Yo estoy metido en una canoa, y la corriente del río me ayuda, es mi ayudante, me ayuda a avanzar por el río. Y yo pregunto, ¿la corriente de ese río es una persona? ¿Es una persona literal? ¿Verdad que no? Es un ayudante, me está ayudando a avanzar por el río. La corriente del río me está llevando.
Queda clarito. Y la corriente del río no es una persona. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Este Espíritu de Jehová, esta fuerza activa de Dios, porque es una fuerza, Jesús lo dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Ahí lo puede leer en una versión, en una traducción católica de la Biblia, así lo han traducido, como por ejemplo la Nueva Biblia Española. Hechos capítulo 1, verso 8, ahí lo dice. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es una fuerza, si lo dijo Jesús. ¿Qué le dijo el ángel a María? Lo leemos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Creo que es el verso 32-33. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué más dice? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Lo entienden o no lo entienden? Primero, el ángel lo llamó Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría sobre María. ¿Y luego qué dice? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llamó Espíritu Santo. Y seguidamente, ¿cómo lo llamó? Lo llamó el poder del Altísimo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Es esa fuerza activa de Dios, y no soy miembro de esta organización diabólica y mentirosa que son los mal llamados testigos de Jehová, son falsos testigos de Jehová, porque ellos nunca han visto a Jehová. No soy de esta organización religiosa diabólica y falsa. Estoy diciendo lo que enseña la Biblia, que los mal llamados testigos de Jehová tengan al menos una doctrina correcta. Claro, si todo lo que enseñan fuera falso, fuera mentira, no podrían engañar absolutamente a nadie. Eso ocurre con los falsos testigos de Jehová, ocurre con los católicos, ocurre con los mormones, ocurre con los adventistas del séptimo día, ocurre con los evangelocos, etcétera, etcétera. Si todo lo que enseñan fuera mentira, no engañarían a nadie. Alguna doctrina tiene que enseñar que es verdadera. Y esta doctrina sobre el Espíritu Santo que enseñan los mal llamados testigos de Jehová, estos falsos testigos de Jehová, es verdadera sobre el tema del Espíritu Santo. Es el poder del Altísimo, es la fuerza activa de Dios, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Es lo que Jesús le sopló a sus apóstoles. Les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser una persona divina el Espíritu Santo si Jesús lo que les sopló es energía, es aire? Cuando tú soplas, estás soplando aire, energía, no estás soplando una persona. O hay otros retrasados mentales que dicen que el Espíritu Santo es el propio Padre Celestial, es el Dios Padre. Es una estupidez, una mentira. Jesús, cuando sopló a sus discípulos, no les sopló al Padre Celestial. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal, un discapacitado mental. Les sopló el poder de Dios, la energía de Dios. Y luego el día de Pentecostés fueron llenos, estos apóstoles fueron llenos de ese poder de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero Cristo, ahí, en esa habitación, después de resucitar, se aparece a ellos y les sopló el Espíritu Santo, les sopló esta fuerza, esta energía de Dios, porque es una fuerza. Más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Hechos capítulo 1, verso 8, si lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús después de resucitar, que es una fuerza. Aquellos falsos cristianos, esta hierba mala, esta cizaña que dicen que es una persona divina, están mintiendo, pero no. Pero fíjese, la gravedad no está en la mentira que ellos están diciendo. Lo peor no es eso, lo peor es que esta hierba mala, esta cizaña, estos mentirosos, están blasfemando contra Cristo, contra el Hijo de Dios,
llamándole mentiroso. Están insultando al Señor Jesucristo, estos hijos del diablo, esta hierba mala, esta cizaña. Porque si Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, Hechos capítulo 1, verso 8, o como dijo el ángel, que es el poder del Altísimo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. ¿Lo ve? El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, no ninguna persona divina. Que es un ayudante, el Parácletos en griego, como dice Evangelio de Juan capítulo 14. Y yo rogaré al Padre, dijo el Señor, y os enviará otro Parácletos, otro ayudante. Pues claro, porque el Espíritu de Dios es esa energía que nos ayuda a los cristianos. Ya he puesto el ejemplo del aire, del viento, cómo nos ayuda a avanzar por el mar, si estamos en un barco de vela, o si estamos en un río, en una canoa, la corriente del río nos está ayudando a avanzar por el río. Pero la corriente del río no es una persona, aunque nos ayuda, pero no es una persona. Igual que el aire, el viento. El viento nos ayuda, pero el viento no es una persona. Igual ocurre con el Parácletos, el Espíritu de verdad. Este Espíritu de Dios es nuestro ayudante, porque nos ayuda, nos guía toda la verdad. Eso no significa que sea una persona. Mira, y ya para terminar, esta escuela bíblica número 5, voy a deciros lo siguiente. Bueno, en la descripción de este vídeo, es muy importante que entréis en la descripción, porque ahí vais a encontrar uno de los más importantes estudios bíblicos que he escrito sobre el tema del Espíritu Santo. Ahí lo tenéis. Pinchad en el enlace y os llevará a este importantísimo estudio bíblico. El hecho, atención, de que el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, nunca, y si dijo nunca, es nunca, es adorado ni glorificado en la Biblia. No vais a encontrar ni un solo versículo donde al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo sea adorado y glorificado. Esa es la prueba irrefutable de que el Espíritu Santo no es una persona divina, ni es el Padre Celestial, no es ninguna tercera persona divina. Porque si el Espíritu Santo fuera el Dios Padre, como enseñan algunos mamarrachos, unos pobrecitos descerebrados que dicen que el Espíritu Santo es el Dios Padre, pues el Espíritu Santo en la Biblia sería adorado. Pero resulta que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Prueba irrefutable de que no es el Padre Celestial, no es el Dios Padre. Nunca se le adora ni se le da gloria, lo cual demuestra que no es una persona divina. Si fuera una persona divina, se le daría gloria o se le daría adoración. Y sin embargo, jamás. Solamente en la Biblia se adora a un Dios, que es el Padre Celestial, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y al Señor Jesucristo se le da alabanza, se le da honra, se le da gloria, porque es el Hijo de Dios. Él es el segundo Dios, el Verbo divino, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. El propio Jesús. ¿A quién nos enseñó a adorar Jesús? ¿A un Dios trino, a una especie de monstruo con 3 cabezas? ¿Nos enseñó Jesús a adorar a Él mismo, al propio Jesús? ¿Nos enseñó Jesús a adorar al Espíritu Santo? Abran sus Biblias. En Juan capítulo 4, versos 23 y 24. ¿A quién nos enseñó a adorar Jesús? Solamente un Dios. Adorarán al Padre, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si Jesús recibiera también ese tipo de adoración,
Pues Jesús hubiera dicho, adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. O Jesús hubiera dicho, si no hubiera sido un engañador trinitario, hubiera dicho, adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo eso Jesús, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que dijo? Adorarán al Padre, solamente al Padre, en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿De acuerdo? En la Biblia se habla de dos dioses eternos que siempre han existido el uno con el otro, y que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo, el Dios unigénito, como se le llama así en Juan capítulo 1, verso 18. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino a la tierra para darnos a conocer al Padre, al Dios Supremo. Es a los únicos dos dioses eternos. Siempre ha existido el uno juntamente con el otro. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha existido Cristo con el Padre Celestial. Nunca se habla en la Biblia de una tercera persona divina que reciba adoración o que reciba gloria. El Espíritu de Dios, repito, como ya he demostrado en este importante vídeo, en esta escuela bíblica número 5, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, como muy bien lo llaman los falsos testigos de Jehová, ahí aciertan en esa doctrina. Es la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, como leemos en Lucas capítulo 1, o como dijo el propio Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, una fuerza, mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Ahí lo llamó, una fuerza, energía, una fuerza, esa energía que Jesús le sopló a sus discípulos después de resucitar. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Lo ve? El Espíritu Santo es el aliento de Dios, es la energía de Dios que Jesús les sopló a ellos. Cristo no les sopló una tercera persona divina, tampoco les sopló al Padre Celestial, les sopló una fuerza, una energía, que es el Espíritu Santo, el cual, repito, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Es algo que Dios tiene, es su propio espíritu, su propia energía, su propio carácter. Eso es el Espíritu Santo. En la cristiandad apóstata, en la cristiandad diabólica, como es la católica, los protestantes, los adventistas del séptimo día, los mormones, lo han deformado, lo han falsificado el asunto del Espíritu Santo y han engañado a millones de personas con la patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, como enseñan los trinitarios, o un tercer Dios, como enseñan los falsos cristianos mormones. Y especialmente se basan en esas palabras de Jesús que ya hemos visto del Evangelio de Juan, capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudante. Otro ayudante, es decir, otro, en griego alos, diferente a mí. Otro diferente a mí. No es, por tanto, una persona. Es otro diferente y se le llama el ayudante, el parácletos en griego. El parácletos, el ayudante. Y el hecho de que al Espíritu de Dios, y ya con esto termino este vídeo, el hecho de que al Espíritu de Dios se le llame el ayudante, eso no significa de ninguna manera que sea una persona divina, porque una energía, una fuerza también nos ayuda. Ya he puesto el ejemplo de la energía del viento. Nos ayuda a que un barco de vela avance por el mar.
El viento sopla las velas y el barco puede avanzar, está ayudando. Y el viento no es una persona. Y ya puse el ejemplo también de la corriente de un río. La corriente de un río está llevando una canoa, la está guiando, está ayudando a que la canoa pueda avanzar, y sin embargo la corriente del río no es una persona. Queda ya clarito de una vez por todas el hecho de que Jesús llamara al Espíritu Santo el otro ayudante, el otro parácletos. Eso no significa de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como dijo el ángel en Lucas capítulo 1. El propio Jesús lo llamó una fuerza, mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Ya está. Aquellos, y ya con esto termino, que enseñan que el Espíritu Santo es una persona divina, un tercer Dios, una tercera persona divina, sencillamente se han hecho enemigos de Cristo. Estáis insultando a Jesús, llamándole mentiroso, y lo vais a pagar muy caro en el día del juicio cuando seáis juzgados, por insultar al Hijo de Dios, llamándole embustero. Porque Jesús dijo bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza, ese aliento, esa energía, por ejemplo, que Jesús les sopló a sus discípulos después de resucitar. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Una fuerza, una energía. El viento, el aire, no es una persona literal, es una energía, es una fuerza. Eso es lo que le sopló Jesús a sus discípulos después de resucitar. Una energía, una fuerza que nos ayuda, es otro parácletos, el otro ayudador, el otro ayudante. Eso es el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo que nos ayuda a los verdaderos cristianos. Os ha hablado Tito Martínez. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like para que mucha más gente vea este vídeo y conozcan toda la verdad bíblica sobre este tema tan importante del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y salgan del engaño satánico, de la doctrina de demonios que en toda la cristiandad apóstata llevan enseñando durante siglos. Mirad también en la descripción del vídeo y leed y escuchad, porque también está en audio, el tremendo estudio bíblico que escribí sobre este tema del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta.